8 de diciembre de 1967. Una joven sale al frío de Idaho y una luz cegadora envuelve su jardín. Al mirar arriba, el pánico. Un ovni masivo flota en silencio. Pero lo que vio dentro del domo transparente cambió la historia para siempre. Dos seres humanoides la observaban fijamente. ¿Quiénes eran los pasajeros de Idaho Falls? Hoy desclasificamos este encuentro aterrador. La noche del 8 de diciembre de 1967 no era una noche cualquiera en Idaho Falls. A las 7:40 p.m., el aire cortante del invierno rural parecía haber congelado el tiempo. Marilyn Wilding, una joven de apenas 15 años, salió al porche de su casa esperando a un amigo, sin saber que estaba a punto de convertirse en la protagonista de uno de los archivos desclasificados más inquietantes de la época. El escenario era perfecto para lo inexplicable: oscuridad profunda, un cielo encapotado y una densa capa de nieve que silenciaba cualquier sonido terrestre. Pero el silencio se rompió visualmente. De pronto, un resplandor anómalo comenzó a rebotar sobre la nieve blanca a sus pies. No era una luz de coche, ni un reflejo de la luna. Era una luminiscencia que descendía del cielo, bañando el jardín en un tono antinatural. Intrigada, Marilyn bajó los escalones del porche. Al alejarse de la sombra del tejado y mirar hacia arriba, su realidad se fragmentó. Allí, suspendido a baja altura, un objeto volador no identificado desafiaba la gravedad. Era una estructura masiva, tan brillantemente iluminada que sus ojos apenas podían procesar otra cosa que no fuera un blanco cegador. No había ruido de motores, ni turbulencias en el aire, solo una presencia física que parecía observar desde el vacío. Según los registros posteriores de NICAP, el objeto era del tamaño de un automóvil y estaba tan cerca que Marilyn sintió que, si hubiera lanzado una piedra, habría impactado contra el fuselaje de aquella tecnología desconocida. Mientras Marilyn permanecía allí, sola, en medio de la nieve, el objeto realizó una maniobra que heló su sangre. El disco comenzó a inclinarse y rotar parcialmente sobre su propio eje. Fue en ese preciso instante cuando el misterio pasó de ser técnico a ser biológico. Al ladearse, la joven pudo ver que la parte superior de la nave era una cúpula o domo transparente. A pesar del brillo abrumador que emanaba del núcleo del objeto, la transparencia del domo permitió a Marilyn distinguir lo imposible. Dos figuras humanoides se encontraban en el interior. Debido a la intensidad de la luz blanca, los detalles faciales o sus vestimentas eran indescifrables, pero sus siluetas eran innegables. Dos entidades estaban allí arriba, suspendidas a menos de 30 metros de altura sobre una zona residencial de Idaho. El choque psicológico fue inmediato. Para una adolescente en 1967, esto no era ciencia ficción, era una intrusión de lo desconocido en su propio jardín. Desesperada por validar lo que sus ojos veían, Marilyn corrió al interior de la casa gritando por su hermana menor. «¡Tienes que ver esto!», exclamó. Sin embargo, el frío extremo y el hecho de estar descalza detuvieron a su hermana en la puerta. Sola una vez más en su testimonio principal, Marilyn regresó al frío invernal para no perder de vista a los visitantes. El objeto seguía allí, pero su comportamiento estaba a punto de volverse aún más errático y extraño.
Estamos ante un encuentro cercano de la tercera fase, donde la presencia de ocupantes cambia por completo la narrativa del fenómeno. El objeto, que hasta entonces había permanecido estático y majestuoso, comenzó a manifestar un comportamiento errático. Ante los ojos de Marilyn, la nave inició una rotación en el sentido de las agujas del reloj, pero no era un giro uniforme. El disco mantenía su posición inclinada mientras giraba, lo que le daba un aspecto de peonza o trompo que ha perdido su equilibrio y comienza a tambalearse antes de caer. Esta oscilación anómala es un patrón recurrente en los reportes de propulsión UAP, fenómenos anómalos no identificados de la época. Con este movimiento oscilante, la nave comenzó a desplazarse hacia el norte, alejándose de la casa de los Wilding para internarse en la oscuridad de Idaho. Fue entonces cuando ocurrió una transformación visual asombrosa. El brillo blanco, tan intenso que ocultaba cualquier estructura, comenzó a atenuarse. A medida que el objeto ganaba distancia, la luz cambió su firma cromática, pasando de un blanco puro a un naranja vibrante y profundo. Marilyn no fue la única en presenciar este acto final. Desde el interior de la casa, sus hermanos y su hermana, alertados por sus gritos, se pegaron a las ventanas. Aunque no llegaron a ver el domo transparente ni a los tripulantes debido al ángulo, fueron testigos directos de la huida de la luz naranja hacia el horizonte. Todo el incidente, desde el primer destello en la nieve hasta la desaparición del resplandor en el cielo del norte, duró apenas 3 minutos. 3 minutos que elevaron este caso a la categoría de encuentro cercano de la tercera fase, una clasificación reservada solo para aquellos eventos donde la observación de entidades biológicas es el eje central del misterio. Lo que Marilyn no sabía es que su historia era solo una pieza de un rompecabezas global mucho más grande. Lo que Marilyn Wilding vivió en Idaho Falls no fue un error de la Matrix aislado. Fue parte de un patrón global de avistamientos que los investigadores de la época no pudieron ignorar. Al analizar el informe enviado a NICAP, los expertos notaron similitudes aterradoras con un caso ocurrido 8 años antes al otro lado del planeta, en Blenheim, Nueva Zelanda. Allí, una enfermera llamada Eileen Moreland describió exactamente lo mismo: un disco con un domo transparente y 2 figuras con trajes brillantes que observaban desde la altura de un tejado. Pero el misterio estaba más cerca de lo que Marilyn creía. Solo un mes antes de su encuentro, en la cercana localidad de Ryrie, Idaho, 2 jóvenes sufrieron un encuentro aún más agresivo, donde uno de estos seres llegó a entrar en su vehículo. ¿Estaba Idaho siendo el epicentro de una vigilancia de inteligencia no humana? Marilyn, con solo 15 años, proporcionó detalles técnicos que hoy son oro para los investigadores de la ufología histórica. La rotación horaria, el bamboleo tipo peonza, el cambio de color de blanco a naranja, indicativo de cambios en los niveles de energía o ionización del aire, y sobre todo, la presencia de ocupantes. Aunque sus padres no estaban en casa, el testimonio de sus hermanos y de sus vecinos, la familia Schultz, blindaron la veracidad de su historia. En plena era de la carrera espacial, mientras la humanidad miraba hacia la Luna, algo o alguien ya estaba aquí, flotando sobre los jardines nevados de familias comunes. Marilyn Wilding salió al porche esperando a un amigo y terminó cara a cara con la pregunta más antigua de nuestra especie: ¿quién más está ahí fuera? Hoy,
Décadas después, el incidente de Idaho Falls permanece como un recordatorio de que a veces las estrellas bajan para observarnos de cerca. Crónicas de un contacto.